Hare Krishna, en el tema 9 de cómo recibimos conocimiento. El primer punto sería las actitudes, prácticas y valores necesarios para recibir el conocimiento. Dentro de este punto puedo encontrar en el significado del verso, en el capítulo 4, verso 34, que dice: tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Bueno, a partir de lo que dice este verso, puedo decir que dentro de las actitudes, las prácticas y los valores que tendríamos que tener para realmente adquirir el verdadero conocimiento, empezaría, ¿verdad?, con la sumisión, que es la manera de recibir y de hacer las preguntas al maestro espiritual, que el maestro espiritual ya viene de una cadena discipular directamente de Krishna. Es una cadena ininterrumpida que justamente están para darnos ese conocimiento. En este verso también dice prestarle servicio. Dentro de nuestras prácticas, para poder recibir el conocimiento, necesitamos prestar esos servicios, porque al prestar servicio y hacer las preguntas es como que nos vamos purificando y vamos purificando nuestra manera de pensar y misma de hacer las preguntas. Y cuanto más puro sea el devoto, más alto y puro también será el conocimiento que nos brindará el maestro espiritual. Dentro de lo que sería el segundo punto, que serían las maneras de obtener el conocimiento, dentro de este mismo verso, como ya lo dice, dice que tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, ¿verdad? El maestro espiritual es nuestra fuente más cercana para obtener ese conocimiento y esa comprensión del conocimiento, sobre todo de una manera pura. Dentro de lo que implica esta manera de recibir el conocimiento, por ejemplo, entra justamente el curso, el Bhakti Shastri que estamos haciendo, porque de manera de que si yo, de hecho que cuando adquirí el Bhagavad Gita, empecé a leerlo sin tener, digamos, que la ayuda de un maestro espiritual genuino, ¿verdad? Empecé a leerlo de la introducción, pero luego, gracias a la asociación, que es otro punto muy importante para recibir el verdadero conocimiento, logré contactar con el curso que sería el Bhakti, y entonces ya empecé, teniendo una gran misericordia, a tener un buen conocimiento a partir de los devotos puros y del maestro que nos está guiando, Prabhu Kulananda. Bueno, dentro de esta manera de cómo recibimos el conocimiento, dentro del significado mismo dice: el sendero de la religión lo enuncia el Señor directamente. O sea que por más que especulemos, argumentemos cosas sobre esta ciencia, sobre la filosofía, no sirve de nada. Y al argumentar, y al especular, es justamente, bueno, eso es un hecho que a principio se da cuando no tenés el verdadero conocimiento. De hecho,
yo me encontraba directamente dentro de esa manera impersonal de percibir las cosas, hasta que empecé a recibir el verdadero conocimiento a través de la asociación con los devotos y con las clases, con los encuentros que tenemos. Entonces las preguntas por suerte son siempre bienvenidas. Entonces todas mis preguntas los voy aclarando. Miguel es una de mis víctimas más cercanas. En cuanto a hacerles preguntas, le hago preguntas, pero a doquier, así, es así, leo un parrafito siquiera, pero ¿y qué, hacia dónde se inclina esto? Bueno, de repente hay dudas, así como me acuerdo que en uno de los capítulos en que estábamos, cuando recién habíamos empezado el Bhagavad Gita, no tengo en mente muy bien en qué capítulo ni el verso, pero creo que todos van a recordar cuando lo mencione, que habla sobre las mujeres con, digamos, una inteligencia inferior. Eh, Cuando lo leí por primera vez fue como, bueno, así pensaba, pero ¿cómo así? Vamos a tener una inteligencia inferior. Pero al fin y al cabo, haciendo las preguntas correctas, eh, cuando fui avanzando también con las lecciones, con los libros, hasta ahora, por ejemplo, que estoy leyendo también el libro de la Reina Kunti, ahí también justamente menciona algo similar, donde me ayuda muchísimo más a comprender esos puntos, eh, digamos que delicados, ¿verdad? Sí, delicados en el sentido de que si una persona eh, sin conciencia en Krishna empieza a leerlo, como puede tomarlo muy ofensivamente. O sea, hay personas que, por ejemplo, pertenecen a grupos feministas, donde dicen, pero ¿acaso en tu religión no están muy en contra a las mujeres? ¿Las mujeres acaso no tienen que ser muy sumisas? Hacen ese estilo de preguntas. Me acuerdo que ya me habían hecho esas preguntas en algún momento, ¿verdad? Y volviendo a nuestro tema, en el tercer punto nos pide las pruebas del verdadero conocimiento. Leí el verso 1 del capítulo 7, que dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga con plena conciencia en mí, con la mente apegada en mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. O sea, el verdadero conocimiento se puede obtener únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna. Y este proceso implica todo tipo de liberación material, que ese proceso de liberación material es importante, personalmente lo veo, entre dos puntos: en poder identificarnos con el Paramatma y darnos cuenta que no somos realmente material, sino que somos entidades espirituales, y en la purificación de la mente mediante el canto y el desapego de los sentidos. El canto sería como Krishna mismo, igual que el Bhagavad Gita es Krishna mismo, porque él nos habla y en el mantra cantamos y llamamos por sus tres nombres, digamos. Entonces en este verso nos dice que el verdadero conocimiento es por medio de la conciencia de Krishna, que se concentra, digamos, que en obtener, entre comillas, la autorrealización
indicarnos, guiarnos y llevarnos por el sendero espiritual, que es lo que todos buscamos. Sin embargo, esto es difícil en el caso de que estemos cegados por nuestros sentidos y por nuestro ego, que generalmente es lo que nos hace difícil ver y aceptar el conocimiento sobre todas las cosas, cuando estamos convencidos de un ego que ni siquiera nos pertenece. Y entonces en la explicación de este verso mismo dice, en el último párrafo dice: por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Y así es como encierro mi video del tema 9. Ya me estoy pasando un poco de los minutos. Espero los feedbacks de los devotos. Hare Krishna.